Para su hijo Milko Skofic, que no vio a su madre durante 5 años después de que Piazzolla tomara el control de su vida y sus asuntos, fue el más triste de los finales. Humphrey Bogart dijo en una ocasión que hacía que Marilyn Monroe pareciera Shirley Temple y volvía locos de lujuria a todos, desde el magnate Howard Hughes hasta el dictador Fidel Castro. Pero mientras la gran Gina Laloyo Lollobrigida llegaba al desesperadamente triste final de su extraordinaria vida, y su único hijo se sentaba junto a su cama cogiéndole de la mano, sus recuerdos no eran los que cabría esperar de un icono de Hollywood y símbolo sexual, sino de una mujer que miraba atrás con pesar. Aunque más tarde Gina admitió su debilidad por los hombres jóvenes, ahora sabemos que el último de ellos la dejó ciega. En noviembre, Andrea Piazzolla, de 36 años, que se fue a vivir con Gina tras acudir a su casa en busca de trabajo a la edad de 21 años, fue condenado a 3 años de prisión tras ser declarado culpable de robar millones a la estrella antes de su muerte el año pasado. Piazzolla, que al principio trabajaba a escondidas pero pronto se hizo indispensable como su asistente personal, fue acusado de lavar el cerebro y engañar a la actriz en un intento de estafarle propiedades, dinero, coches y joyas. Y había mucho que estafar. Además de su palacio rosa de 10 habitaciones en la Vía Appia, cerca de Roma, Gina poseía otros 3 pisos en la ciudad, una casa en Montecarlo, un estudio de artista en la Toscana y joyas, cuadros, esculturas y muebles antiguos por valor de 5 millones de euros, 4,3 millones de libras. Pero cuando finalmente murió de insuficiencia renal a los 95 años, gran parte de la fortuna de Gina, valorada en 10 millones de euros, 8,5 millones de libras, se había dilapidado. La Villa Rosa, ahora en un estado deplorable, tendrá que venderse para pagar sus considerables deudas. Para su hijo Milko Skofic, que no vio a su madre durante 5 años después de que Piazzolla tomara el control de su vida y sus asuntos, fue el más triste de los finales. Una de las últimas cosas que me dijo fue, lo hice todo mal, cuenta Milko en su primera entrevista exclusiva sobre la muerte de su madre. Estaba muy emocionada porque hacía mucho tiempo que no me veía. Creo que en ese momento se dio cuenta de todo lo que había perdido y de que había estado viviendo una mentira. No paraba de decir, no. La actriz dio a luz a su único hijo, Milko, en 1965. Cuenta que, tras su muerte el pasado enero, parecía que toda Italia había acudido a su funeral. Su reencuentro, incluido el hijo de Milko, Dimitri, de 29 años, tuvo lugar en Roma. Para una mujer que una vez se llamó a sí misma la madre de Italia, era apropiado que falleciera en la ciudad con la que se la había asociado, incluso si sus últimos días los pasó en una clínica privada en lugar de en su Villa Rosa de cuento de hadas. Milko está claramente disgustado. A pesar de que su madre le volvía loco a veces, la quería mucho. Descrita como la Mona Lisa del siglo XX, Gina era de la realeza de Hollywood cuando estrellas como Meryl Streep y Diane Keaton aún llevaban coleta. Habiendo actuado junto a iconos como Frank Sinatra, Errol Flynn y Rock Hudson, su extraordinaria belleza y su voluptuosa figura de 36-22-35 en forma de reloj de arena enloquecían de lujuria los hombres y de envidia a las mujeres. Cuando Hollywood acabó con ella en los años 70 o ella acabó con Hollywood, según a quien se crea, Gina nunca iba a ser el tipo de mujer que se fuera en silencio. Así se redescubrió a sí misma como escultora consumada, fotógrafa, aspirante a política y, brevemente, periodista. La siguieron amantes, muchos de ellos mucho más jóvenes que ella. Gina con Andrea Piazzolla en 2019. Aunque la actriz admitió su debilidad por los hombres más jóvenes en sus últimos años de vida, ahora sabemos que el último de ellos la dejó ciega. El día que murió Gina, Milko fue a la casa que fue la de su infancia a recoger la ropa de su madre para ponérsela en el ataúd. El agente de prensa de su madre le acompañó mientras Piazzolla, que vivía en la casa, le entregaba las llaves y se marchaba en su Tesla. Lo primero que recuerdo cuando abrí la puerta fue el olor a moho. La casa estaba hecha un asco. Hacía siglos que no la limpiaban. Vivía allí, con su hijo y su mujer arriba, en una especie de piso que habían hecho. Mi madre dormía en un sofá cama en la habitación de abajo. Había un televisor gigante con 2 grandes altavoces, y las persianas estaban cerradas para que no pudiera ver por las ventanas. Él la subía al cuarto de baño. ¿Te lo puedes creer? Se compró un Tesla, pero no le puso un salvaescaleras. Milko es un hombre reflexivo y de espíritu generoso que lucha por contener su rabia.
Cuando murió su madre, al principio se sumió en una especie de ensueño, pues toda Italia parecía acudir a su funeral. Pero luego fue el infierno en la tierra. Se publicó su testamento, que mostraba que la actriz había dividido su patrimonio entre su hijo y su manager Piazzolla, pero quedaba muy poco dinero. No hago surf, pero ¿sabes cuando estás surfeando y una ola gigante se te viene encima? Así es como me sentí. No podía pensar en mi madre, no podía llorar por ella porque estaba intentando aguantar. Era una locura. Ese monstruo salía en la tele todos los días diciendo, su hijo la dejó sola. Yo era la única que se preocupaba por ella. Todos los días abusaban de mí. Debería haber entrado en esa casa y haberle echado a patadas al principio. Pero cuando me di cuenta de que la estaba manipulando completamente, me dije, voy a hacer esto de la forma legal. A decir verdad, Milko, programador informático, no siempre lo ha tenido fácil por ser hijo de su madre. Su padre, un médico esloveno llamado Milko con el que Gina se casó en 1949, se convirtió en el representante de su mujer, pero pocos matrimonios pudieron sobrevivir a su incesante avalancha de pretendientes, y la pareja se divorció en 1971. Además, Gina era una mujer de carácter fuerte y beligerante a la que le gustaba más salirse con la suya que cualquier otra cosa. Cuando no lo hacía. Bueno, digamos que la Loyo llevaba los pleitos con el gusto de su vida romántica. Lo que le daba energía a mi madre era pelearse con alguien, y cuando lo hacía, esa persona estaba en su punto de mira durante meses, cuenta Milko. Por ejemplo, cuando estaba negociando con una productora sobre una película, le preguntaron qué quería. Ella respondió, quiero un Rolls Royce como el de la reina. Se lo dieron. Yo también era testaruda y chocábamos. Recuerdo que cuando estaba haciendo Strange Bedfellows, con Rock Hudson en 1965, la invitaron a un barquito y querían que yo fuera. Yo quería quedarme en casa y jugar. Así que me dijo que iba a conocer a James Bond para convencerme. Cuando subí al barco, de repente vi a Rock Hudson. No era James Bond. Estaba enfurruñado. Empecé a jugar con la llave de contacto y la rompí, así que el barco se quedó sin motor y tuvieron que volver remando. Rock Hudson estaba muy enfadado. Me regañó y me dijo, eres un chico malo. Al principio pensé, ¿hago el ridículo sospechando de Piazzolla? Parece adorar a mi mamá y la ayuda en todo. Quizás solo sea un buen samaritano. Los temores de Milko se acentuaron cuando Gina y Piazzolla regresaron de un viaje a Nueva York en 2011. Milko, que tenía una casa en la finca de su madre donde vivía con su mujer y su hijo, recuerda el día que estaba charlando con su madre en su cocina cuando entró Piazzolla. Llega un idiota y me dice, por fin he conseguido reconciliarte con tu madre. Le miré y pensé, ¿de qué estás hablando? Mi madre y yo estamos bien. Apóstrofe hizo cosas muy raras en Nueva York, como colgar un cartel en un puente que decía te quiero. Milko sacude la cabeza. Eso sí que funcionó con mi madre. Se creía todo lo que decía. Cuando Milko desafió a Gina, ella salió en defensa de Piazzolla. Pronto se colocó un candado en la verja que separaba el jardín de él del de ella. Cuando la llamaba para preguntarle qué diablos estaba pasando, ella ponía todo tipo de excusas, o cuando yo llamaba, él cogía el teléfono y me decía que llamara más tarde. La situación llegó finalmente a un punto crítico en 2013, cuando Milko descubrió una factura desorbitada de más de 100.000 euros, 85.000 libras, por un coche. Para entonces, el ama de llaves, el jardinero y el chofer de su madre habían sido despedidos, y algunos de sus amigos más cercanos se quejaban de que no podían contactar con ella. Volvió a desafiarla. Milko pensó que no tenía más remedio que solicitar al tribunal el nombramiento de un tutor legal independiente para gestionar los asuntos de su madre. Retiró la solicitud cuando su madre le ofreció un puesto en el consejo de administración de su empresa para que pudiera controlar sus gastos. A la semana siguiente, cambió de opinión. De repente, yo era el diablo, dice. En 2016, la mujer de Milko, de la que se había separado, y su hijo fueron desahuciados de una casa de campo en su finca. Al año siguiente, mientras su madre estaba en el hospital, recibió una carta de su abogado que decía, en conciencia me siento obligado a decirle que su madre está muy enferma. Debes venir a verla. En 2017, Milko solicitó por segunda vez la tutela legal, que le fue concedida 2 años después, y advirtió a las autoridades de que Piazzolla manipulaba a su madre.
Una evaluación psiquiátrica concluyó que su correcta percepción de la realidad estaba alterada, y que se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Laloyo estaba furiosa. Hizo testamento para 2017, sin saber que casi toda su fortuna había desaparecido. Solo cuando vimos sus libretas bancarias de su cuenta de Montecarlo como parte de la investigación me di cuenta de que este tipo acababa de robarle por completo. 7 días a la semana durante un año cogía la tarjeta de crédito de su empresa a las 3 de la madrugada o a una hora loca, y sacaba 1.500 euros. Al día siguiente de ingresar en el banco un cheque procedente de la venta de sus joyas, 4,5 millones de euros, 3,8 millones de libras, fueron a parar a una cuenta en el extranjero. Me di cuenta de que este estafador era el diablo. Mi forma de sobrevivir a esto es intentar vivir día a día. ¿Quién sabe lo que pasará mañana? Ya veremos. Por ahora, Piazzolla sigue en libertad mientras apela su condena. También se enfrenta a otros 2 cargos de blanqueo de dinero y fraude, que se verán en los tribunales a finales de este año. Milko aún no ha decidido si impugnará el testamento de su madre. Aunque está furioso porque Piazzolla le dejó los derechos de las fotografías, pinturas, esculturas y películas de su madre, anhela la paz. Ahora estoy creando una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes talentos en los distintos campos del arte que ella amaba. Lo más triste es que alguien como mi madre, que dio tanto a Italia en términos de imagen en el mundo, muera y al final la gente solo se acuerde de ella. Mi madre era mucho más que eso.